A su nombre. A su nombre. Pueden sentarse, amados. Dios les bendiga mucho. Dios les guarde. Gloria a ti, Señor. Muy bien. Estamos en el mes de octubre. Un mes importante. Para los que no saben, de manera regional y nacional, ¿verdad? Regional y municipal, se ha declarado el mes de la Biblia. Este es el mes de la Biblia. Amén. Y todas las iglesias estamos haciendo el mayor esfuerzo posible de que sea la palabra de Dios exaltada en nuestra nación, en nuestro estado Zulia, en el municipio donde habitamos. Amén. En nuestras casas, en nuestra familia. ¿Saben? Uno de los beneficios que Dios nos ha dado tan grandemente es este sencillo libro, que no es sencillo porque es muy fácil de entender, es sencillo porque pueden haber muchos más grandes que él, pero esta es la palabra de Dios. No hay manera de crecer sin la palabra de Dios. No hay manera de tener éxito real, cristiano, sin la palabra de Dios. No hay manera de que podamos sostener nuestras vidas, nuestras familias, sin la palabra de Dios. No hay manera de que podamos ser corregidos, exhortados, enseñados, sin la preciosa palabra de Dios. No solamente sirve a esta generación, le ha servido a todas las generaciones su palabra. Me acuerdo una vez que entrevistaron a un jugador de fútbol americano. Recién acontecía una masacre en un colegio en Estados Unidos. Y la estrella del fútbol americano le hicieron una entrevista porque él se compadeció y fue hacia el lugar donde ocurrió la masacre. No voy a dar detalles. Y en las entrevistas le preguntaron al jugador de fútbol americano, ¿por qué usted cree que está aconteciendo esta desgracia en este colegio donde usted estudió? Y él, con mucha autoridad y con mucha sinceridad, dijo: porque cuando yo estudié aquí, yo fui formado bajo los principios de las Escrituras. Pero de un tiempo para acá sacaron las Escrituras del plantel, sacaron la Biblia de la educación, y hoy en día, años después, vemos las consecuencias de no tener este precioso libro en las manos de la educación. A su nombre. Y no era cristiano, profesante, activo, pero una persona consciente de que la influencia de este libro a lo largo de toda la historia, a lo largo de la sociedad, ha sido tremendamente beneficiosa. Gracias a Dios por la Biblia. Uno de los libros más olvidados, uno de los libros menos entendidos, uno de los libros más ultrajados que las potencias han querido eliminar. Pero es el libro que más ha traído bendición a esta tierra, por cuanto es la palabra del Dios viviente. A su nombre. No podemos darnos el lujo de deshacer el tiempo que no sea en este libro. A lo mejor usted ve muchas letricas cuando son Biblias chiquiticas, pero esa contienen las palabras de Dios, dispuestas para nosotros, para la bendición nuestra, para la bendición del hombre. A su nombre.
necesitamos pasar tiempo con la palabra. Y no solamente en este mes que hemos creído y hemos confiado que es el mes de la Biblia. Todo el tiempo. Si usted lee el Salmo capítulo 1, dice que este libro nos hace bienaventurados por cuanto meditamos en él de día, y seremos como un árbol plantado en medio de corrientes de agua que dará su fruto a su tiempo, y todo lo que hagamos, todo prosperará. A su nombre. La vida del árbol en el Salmo capítulo 1 no está de la superficie para arriba. La vida del árbol está en el interior, donde fluyen las corrientes de agua de vida. A su nombre. Y damos gracias a Dios por eso. Gracias a Dios por las Escrituras. Mucho tuvo que pasar para que tuviéramos nosotros un ejemplar de Biblia en nuestras manos. Amén. Posteriormente Dios nos va a seguir enseñando en este mes, en las diferentes redes, sobre todo en la plataforma de la Iglesia La Hermosa, con respecto a la formación, la influencia, el poder de Dios que hay en las Escrituras, en la Biblia. Amén. Pero quisiera hoy traer un sencillo mensaje a la iglesia, y quisiera que usted se ubicara en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica, mejor conocida como Primera de Tesalonicenses. Primera epístola o primera carta del apóstol Pablo a la iglesia que está en Tesalónica, es decir, a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 15. Y le pedimos a Dios que nos ayude a entender su palabra, a poder digerirla y a poderla practicar. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 15, dice de la siguiente manera: mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Voy a volver a leer. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Amén. Parece sencillo el versículo. Muchas veces hemos pasado por allí, lo que hemos leído varias veces, el Evangelio o las cartas del apóstol Pablo. Parece muy sencillo, pero de verdad que hoy creo que hoy en día nuestras iglesias deberían entender cada vez más estos textos, sobre todo estas recomendaciones. El apóstol Pablo está a punto de despedirse de esta carta. Si usted se coloca en el capítulo 5 y lee desde el versículo 12 al versículo 22, tarea para su casa, usted se va a dar cuenta que el apóstol Pablo está dando algunas recomendaciones finales. A mí me encantan las recomendaciones finales de la Biblia. Les voy a decir por qué. Porque aunque parezca complicada la teología o la doctrina al inicio de las cartas, aunque parezca complicada, las recomendaciones finales no. Las recomendaciones finales son como la práctica de la buena doctrina ya expuesta en los capítulos anteriores. Amén. Y hay muchos, sobre todo en mi caso, que a la teoría tenemos que repasarla, entenderla, profundizarla. Y muchos de nosotros durante toda nuestra vida hemos aprendido de manera empírica, de manera práctica. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Si alguien conoce de alguna materia y le dice, ¿te graduaste de eso? No, eso lo aprendí yo viendo. Eso lo aprendí yo practicando. A su nombre. Claro, hoy en día hay toda clase de youtubers, 5 pasos para aprender X o Y cosas.
Pero como buenos latinoamericanos, como buenos latinos, nos gusta que las cosas sean practicables. Amén. Y la Biblia tiene mucho de eso. No solamente tiene profundidad teológica, que es bueno. Profundizar en los conceptos, en las doctrinas, en cómo otros hombres de Dios que gastaron su vida le dieron el enfoque correcto a las doctrinas bíblicas. Pero también la Biblia tiene mucho de vida práctica. A su nombre. No podemos dejar una cosa sin hacer la otra, ¿cierto? No podemos aprender pura teoría y después, cuando salgamos de este lugar, ¿dónde está la vida práctica? Se va a evidenciar que realmente no entendemos completamente lo que Dios nos quiere decir. Este texto está exactamente ubicado en medio de las exhortaciones finales de la carta del apóstol Pablo. De hecho, hay unas letricas negritas en medio del capítulo 11 y el capítulo 12. Yo no sé si su Biblia en Reina Valera dice: Pablo exhorta a los hermanos. Lo tienen en negrita. Pero originalmente ahí no había nada de eso. Durante 1200, 1400 años, los primeros creyentes, los primeros cristianos tenían que leer la Biblia memorizando prácticamente al caletre. No teníamos la utilidad que tenemos hoy, capítulo 5, versículo 15, esa memoria fotográfica, sobre todo con los números, ¿sí? Eso no existía. Eso fue evolucionando a medida que ciertos hermanos vieron la necesidad de que pudiéramos memorizar las escrituras, de que pudiéramos ubicarlas más rápidamente. Y sobre todo, me pasa mucho cuando cambio de Biblia. Hay una Biblia que la tengo ya, ¿cómo se dice? Caricanteada, ¿sí? Miren, yo tenía una Biblia, hermano, que yo le hacía así y ya caía donde era, porque era tanto el uso. Ahora, cuando me dieron otra Biblia, y decía, pero bueno, pero el subtítulo estaba aquí a la izquierda, ahora está aquí abajito a la derecha. Se me perdían los versículos. ¿A quién le ha pasado eso? Gloria al Señor. Entonces, esto no siempre estuvo en las escrituras. Los subtítulos, los versículos, no siempre estuvo. Pero hay algo que se puede decir que es el factor negativo. El factor negativo de los subtítulos, de los versículos, aún de los capítulos que están en números grandes y negros, la mayoría, es que creemos que la Biblia está dividida en porciones. ¿Sí? Es decir, tú cuando vas a leer, nada más te dedicas a leer esa sola porción. Y de hecho hay mucha gente que dice, le llama dosis, otros le llaman vitaminas diarias, qué sé yo. Pero realmente el buen lector de las escrituras tiene que leer no solamente el capítulo, aún hasta el libro completo. ¿Sí? Usted dirá, hermano, pero es que eso es difícil, no tengo tiempo. Tantas maneras que hay ahorita de leer un libro completo de la Biblia. A usted no se va a tardar mucho. Si coloca Biblias dramatizadas, audiobiblia, si las lee, no se va a tardar mucho, ¿ok? Pero inicialmente no existía esto, las letricas negritas. ¿Por qué le digo que eso es un poco contraproducente? Porque muchas veces esos subtítulos no están completamente acordes a todo el texto que va a leer. Ese es el fallo del sistema. ¿Sí? Y muchas veces esas letricas negritas están en medio de un gran discurso que te obliga inconscientemente a separar el discurso, a separar la enseñanza,
y no darle una continuidad corrida de lo que se está leyendo. Amén. Amén. Pues resulta y acontece que aquí dice: Pablo exhorta a los hermanos. Pero Pablo no está exhortando a los hermanos. ¿Cuál es el fallo? Que no está hablando acerca de la exhortación. Si usted lee, por ejemplo, el versículo 12, dice: os ruego, hermanos, que os reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden y os amonestan. Versículo 14 dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis. No es una exhortación, es una amonestación. Hermano, pero suena igual. Sí, a fines de nuestra lengua hispana suena casi igual, pero bíblicamente no es lo mismo. Les voy a decir por qué. Porque exhortación, a diferencia de la amonestación, la exhortación es cuando alguien está al lado tuyo, ¿sí? Y tiene la capacidad de decirte, de convencerte de algo, que lo hagas o que no lo hagas. Pero cuando es amonestación, es una información que precede a la acción y que se va a incrustar en las mentes, es decir, una advertencia. De tal manera, cuando vemos, por ejemplo, en los idiomas originales, exhortación es parakaleo. Es decir, para, está al lado, kaleo, que habla. Alguien, de hecho, el Espíritu Santo es considerado nuestro paracletos, pues es el consolador, quien está con nosotros a decirnos todas las cosas y convencernos de todo lo que el Padre nos ha dicho que hagamos en esta tierra. Pero cuando se amonesta, es como si alguien estuviera colocando en nuestras mentes una instrucción sólida, de tal manera que no caigamos en eso. ¿Sí? Incrustar, de hecho la palabra significa es incrustar en la mente. Neoteteo. Suena un poco raro, pero así es. Neo viene de mente y teteo de colocar, de insertar. Amén. Entonces lo que está hablando el texto es una amonestación, una advertencia. Parece igual, pero no lo es. Bueno, vamos a leer nuevamente el versículo 15 con esa aclaratoria. Gloria a Dios. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con Dios. Dios quiere insertar en la mente nuestra, Dios quiere razonar con nosotros, advertirnos. Isaías capítulo 1, 18 dice: vengan a mí y razonemos. Amén. Isaías capítulo 1, verso 18, en otras versiones dice: vengan y estemos a cuenta. Para que ustedes vean cómo es que yo estoy viendo cómo están caminando ustedes. Amén. Muy pocas personas razonan con Dios. Muy pocas personas tienen el hábito de razonar con Dios. Es decir, traer tu mente a Dios y decirle: Señor, esto es lo que yo creo, esto es lo que yo pienso. Yo quisiera saber qué es lo que tú piensas. Regularmente, como buenos maravinos, no, si lo pensé, eso así es. Y nadie te quita de allí. A su nombre. Pues el que razona con Dios tiene la mente de Dios. A su nombre. Muchas veces nosotros queremos pensar exitosamente,
tener los pensamientos de otra persona, tener pensamientos de futuro, qué vamos a hacer, pero necesitamos tener los pensamientos de Dios. Eso es lo que está invitando el apóstol Pablo en este capítulo 5 de Tesalonicenses, del versículo 12 al 22, una serie de amonestaciones para que nosotros podamos razonar con Dios, pensar con Dios y decirle a Dios: Señor, esto lo has puesto tú, yo necesito que tú me digas si es verdad o no es verdad. Trae convicción a mi corazón. Amén. Muchas veces tenemos el mal hábito de pensar lo que otros ya han pensado. ¿Sí? Y en esta era de información, donde vemos prédicas, vemos toda clase de cosas, tenemos el mal hábito de asegurar que lo que otro dijo es verdad. Y de no meternos con Dios y decir: Señor, ¿será que esto de lo que se está diciendo es tu verdad o no es tu verdad? La palabra verdad es una palabra bastante importante, porque la palabra verdad significa sin fantasía. Eso es lo que significa verdad, sin fantasía. ¿Ya? Todo lo que dice Dios es real, es verdadero. Amén. A su nombre sea la gloria. Evidentemente el texto, capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses, arroja dos cosas. Número 1, algo negativo. Mirad que ninguno pague mal a otro mal por mal. Es algo negativo, es decir, no lo hagan. No paguen mal por mal. ¿Cuándo? Nunca. ¿Sí? Nunca. A algunas personas, a nadie, no lo hagan. La segunda cosa que arroja el texto es que hay algo positivo. Dice: antes seguid siempre lo bueno unos para con otros. ¿Cuándo? Siempre. ¿Para quién? Para con todos. ¿Solamente los de la iglesia? No. Unos a otros y con todos los que no son creyentes. A su nombre. ¿Para quién entonces es esta amonestación? Para los líderes de la iglesia, para los hombres de Dios en la iglesia. Es un poderoso mensaje para los principales ministros de Tesalónica, que son los brazos ejecutores de la iglesia. Fíjense el versículo 13, al final dice: tened paz entre vosotros. La semana pasada, nuestra hermana Neglimar dijo algo. Habló acerca de la armonía. Y esa palabra tocó mi corazón. La única manera de tener paz es estando en armonía. Olvídese que la paz es la plenitud de las cosas, que a usted no le falte nada. Los contextos de paz y de tiempos pacíficos no están en medio donde no falta nada. Los contextos de paz en la Biblia, en la Escritura, están en medio de cosas difíciles, el cual nosotros tomamos su paz. Y no solamente la tomamos, sino que la tenemos que seguir, tenemos que perseguirla. A su nombre.
Fíjense, versículo 15 solamente. Fíjense a quiénes se le está dirigiendo esta amonestación. A los líderes. Pues en el versículo 12 dice que ellos son los que tienen que reconocer quienes están presidiendo y darle gracias a Dios por ellos, porque ellos nos amonestan. Pero los líderes, los ministros que están siendo capacitados en la iglesia, tienen que hacer una misión. Versículo 14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. A los ociosos, es decir, a los indisciplinados, que no observan claramente las pautas del Señor. ¿Qué les dice a los líderes? Amonesten. Traten de incrustar en las mentes de aquellas personas ociosas, que Dios está en el asunto. Amén. Que tenemos que seguir las pautas que Dios dice. También dice confortar a los de poco ánimo, es decir, a las almas que no han sido desarrolladas en el plan de Dios, en el bien de Dios, en las escrituras que Dios demanda. No porque Dios no quiera, sino porque no quieren tener el uso de agarrar las herramientas que Dios da. Los líderes tienen que hacer eso, confortar a los de poco ánimo. También los líderes tienen que sostener a los débiles. ¿Quiénes son los débiles? Los que no tienen vigor, los que no tienen herramientas, los enfermizos espirituales. A su nombre. ¿Quiénes son estos enfermizos débiles espirituales? Los que caen una y otra vez. ¿Qué dice? Sosténlo. Sostener es como agarrarle la mano a alguien y decir: ven acá, mira, agárrate aquí, este es Cristo, permanece aquí, no te mováis. Pero el débil no puede sostenerse porque no tiene el hábito, la costumbre de arreguindarse del Señor siempre. Entonces los que son líderes deben de sostener, aferrarlos a Cristo. Amén. Y también dice que los líderes deben ser pacientes con todo, es decir, lentos para castigar. A su nombre. Leamos nuevamente el versículo 15. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Si usted le devuelve el mal a alguien que le hizo el mal, ¿cómo se llama eso? Venganza. Venganza. Usted me dirá: no, hermano, es que yo no soy de eso. Yo no me vengo de nadie, yo soy más bueno que un pan. Vamos a ver qué dicen las escrituras. Miren, el mundo, miren lo que proyecta el mundo en las películas. Está el hombre, el protagonista. Le matan un perro. Y a causa de ese perro empieza a matar gente. A causa de ese perro. No voy a decir la película. Es más, no la he visto. Y entonces empieza a masacrar gente. No le bastó la primera. Tuvo que hacer como 3 películas más para seguir matando gente. ¿Y quién es el bueno? El que mata gente. Aunque usted y yo no creamos, ese mensaje
está trayendo a nuestras mentes, a nuestros corazones, yo creo que yo me puedo vengar. De alguna u otra manera, de una manera pequeñita o de una manera muy amplia, yo creo que yo puedo pagar mal por mal. Si usted ve las películas esas de acción, venganza sangrienta, y aquí te va pues, y todo el mundo se pone a, esa debe ser buena. ¿Por qué? Porque es venganza, y aparte de venganza, es sangrienta. Venganza total. El día de la venganza. Entonces, ya nosotros, de una manera inconsciente, decimos, esa tiene que ser buena. Porque hay un protagonista que le van a hacer el mal y él se va a vengar. Se las va a cobrar. Y no solamente las películas o las novelas, también nuestra crianza. A su nombre. Decimos, el que ríe de último, eso se llama ¿cómo? Venganza. Tranquilo, que yo te agarro en la bajadita. Me la hiciste ahorita, pero ya vas a ver en la salida. A su nombre. Usted se ríe, pero aquí está diciendo, mira que nadie pague mal por mal. A algunas personas no, a nadie debes de pagar mal por mal. A su nombre. También decimos en nuestra cultura, yo no le deseo mal, pero cuando le pasó eso me entró un fresquito. Y no es la de Guadalupe. A su nombre. No paguéis mal por mal. No paguéis mal por mal. Nosotros creemos, de hecho, hay gente que cree que tus ofensas, esas se tienen que perdonar rapidito. Pero cuando te ofenden o cuando lastiman, queremos que el fuego del cielo descienda y queme toda esa gente. Aunque no lo decimos. ¿Sí o no? Les voy a decir algo. En el libro de Santiago, capítulo 3, versículo 2, dice: todos ofendemos. Siempre. Todos ofendemos. Es decir, que en este recinto, lo más probable, escuche bien, lo más probable que si usted está al lado de alguien y no hay más nadie, es muy posible que tú ofendas a esa persona y que esa persona te ofenda a ti. Vamos a leer Santiago capítulo 3, versículo 2. Santiago capítulo 3, versículo 2. Porque todos ofendemos algunas veces. ¿Cuántas veces dice? Muchas veces. Muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es un varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Lo dice. Pero a veces creemos que la ofensa hacia nosotros es la catástrofe. Me lastimaron. Yo que soy tan bueno. Y cuando tú lastimas, a su nombre, cuando tú y yo lastimamos, no chicos, tenés que ser espiritual.
Borrón y cuenta nueva. Alabado sea Dios. No, hay un proceso de sanidad que hay que esperar para que eso el Señor lo restaure. Y tiene que haber evidencia de que realmente estamos arrepentidos de la ofensa, porque algunos no se arrepienten ni piden perdón. Y eso sí está mal. Porque creemos que, bueno, Él es espiritual, Él tiene que perdonarme. Ajá, aquí estamos. Que me perdone Él. Esa es su cuenta con Dios. No, es tu cuenta también. Porque a causa de la ofensa, tu hermano, tu familiar, tu amigo, se ha llenado de amargura su corazón. Y el diablo está pullando su alma, punzándola, a causa de la ofensa. Vamos a leer Mateo capítulo 7, versículo 2. Mateo capítulo 7, versículo 2. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os será medido. Versículo 3. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no eches a ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la pajita chiquitica que está en tu ojo, y he aquí que la viga en el ojo tuyo? Versículo 5. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. A su nombre. Somos fáciles para sentirnos ofendidos, pero cuando ofendemos, somos difíciles para perdonar, para reconocer. Y en ese trabajo estamos todos los que hemos recibido la redención en Cristo Jesús, de que Él nos perfecciona, de que podemos perdonar, de que podemos ser perdonados. De eso se trata. Si vemos que alguien cae en pecado, Dios mío, aniquílenlo, apedréenlo, casi que lo sacamos a pedrada. Y los pecados que Dios no ha permitido que salgan de tu corazón. Pues para vengarse y pagar mal por mal, antes de eso, tengo que verme yo. A su nombre. Ven que no es tan sencillo el texto, ¿verdad? Tengo que mirarme yo. Como lo dice el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 7. Muchas veces nuestra cultura, nuestra manera en que nos criaron, a nosotros nos dijeron, mijo, al que le den en el colegio, no se deje. Si le dan, dele. ¿Cómo se llama eso? Venganza. Venganza. Una vez un pastor me contó un testimonio que tenía a su hijo en el colegio y tenía un compañero que era karateca y que era así gordito, papiado, y que ese karateca tenía a todos los muchachos del salón, los cargaba aguaditos de tanto golpe. Y una vez se metieron con el hijo del pastor. Y cuando golpearon al hijo del karateca, el mini karateca, golpeó al hijo del pastor, el pastor tuvo este pensamiento: lo voy a inscribir yo también en karate. Cualquiera creería que el pastor estaba queriendo que el hijo ganara una medalla de oro. No, señor. El pastor quería que el hijo aprendiera
tan karate o más karate que el que le estaban dando palo. Para que cuando el karateca quisiera darle uno, ya el hijo pudiera regresarle los otros. De hecho, lo inscribió. Y después Dios le llamó la atención. Dios le dijo, con que lo metiste en karate. Este es un pastor que me contó. Lo metiste en karate. ¿Se puede saber por qué metiste a mi hijo? Fíjense, le dijo, a mi hijo en karate. Señor, porque yo quiero que él sea un atleta. Y el Señor le dijo, no, vos queréis vengarte. A su nombre. Pues mía es la venganza, yo voy a pagar. ¿Se fija? El hombre, cuando recibió esa palabra, sacó al niño de karate y se puso a orar por el muchacho que cargaba verde al hijo. Al tiempo, escucha aquí, al tiempo, ese muchacho se convirtió en un gran ministro del Señor. Y dijo, cuando lo vio predicar, dijo, mira el karateca, ve. Menos mal que me puse a orar por él. A su nombre. El texto dice claramente, mirad, no paguéis mal por mal. Y este es un mensaje propicio para tiempos tan sensibles como estos, donde cualquiera se siente ofendido, pero no cualquiera pide perdón. A su nombre. Para tiempos donde cualquier pinchadita puede explotar los globos, pero tiempos donde nosotros no vamos a reconocer las cosas. Decíamos o nos decían algunos padres a los hijos, no se deje, que yo, dele usted que después yo respondo. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Versículo 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No es invento mío, es la palabra del Señor. Estamos también muy acostumbrados a ayudar al que me ayuda. Pero póngase usted un reto, ayude a aquella persona que usted sabe que siempre lo ha ofendido. Eso sí es del reino. No digo que ayudar a la iglesia o al hermano que está en medio de la iglesia, pero el pastor Nixon decía en una de esas alegorías, esa persona que tanto te da molestia, ¿te atreverías a irte a Caracas al lado de él en el expreso? Y mucha gente dice, no lo soporto. Entonces hay que sanar el corazón. Aquí dice que aún a los enemigos hay que darles de comer. Y toda la escritura, versículos, pero como para tirar para el techo, dice que aún los enemigos hay que alimentarlos, hay que cuidarlos, porque esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Al que te ofende, ámalo más.
Eso es del reino. Fíjense, noten el versículo 12, el capítulo 12, que estamos leyendo de Romanos, versículo 19. Así que 19 dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. No a la ira nuestra. Deja tranquilo que lo vea. Que cuando lo vea, mira, le voy a tirar una puita para que vea que yo sí me las traigo. Yo seré manso, pero no aquello. Su nombre. Dejar lugar a la ira de Dios es abrir un espacio que Dios va a llenar eso. Quítate en medio y dale chance a Dios. El problema de la justicia de Dios es que posiblemente cuando entre Dios tenga misericordia del que ofendió. ¿No le suena eso familiar? A una historia. Un tal Jonás. El hombre huía de Dios. No porque era desobediente, sino porque él sabía que si predicaba en Nínive, se iban a convertir. Dios iba a tener misericordia. Pero cuando la venganza está en nuestras manos, Señor, que descienda fuego, Padre. Llévatelo, Señor. Y dice el Señor: mía es la venganza. A su nombre. La venganza es la satisfacción de tomar la justicia en nuestras propias manos. Sin saber que un día todos nosotros vamos a rendir cuenta. La venganza es como quitar a Dios del trono y colocarse usted por un momentico para ejecutarlo. A su nombre. Había una película donde un actor decía: Dios por un día, creo que era algo así. Y el hombre, Dios le dijo: bueno, no te voy a dar todo el mundo, nada más te voy a dar el barriecito donde viví. Mire, hermano, hizo desastre. Ustedes se imaginan, usted y yo. Usted dice: ay, ese hombre sí fue malo. Nosotros también seríamos igual de malos. ¿Y sabe por qué nosotros estamos aquí en la iglesia? Por su infinita misericordia. ¿A cuánta gente nosotros hemos ofendido, dañado, hemos hecho que su corazón se haya llenado de amargura y todavía Dios tiene misericordia? Mirad que no paguéis mal por mal. Es posible que la lista del versículo 14 del capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses sea la lista de actitudes de personas que recurren en la venganza. Ociosos, poco ánimo, débiles e impacientes. Puede ser. No estoy seguro. Porque todo aquel que es ocioso, todo aquel que es de poco ánimo, todo aquel que es débil en la fe o es impaciente, está tan pronto a quitar a Dios del trono y colocarse Él y ser más bien Él el vengador de las cosas. Por eso yo estoy seguro que la paz es un texto en el versículo 13 que está allí en medio. Es un texto característico
de las personas que no recurren a la venganza, que no pagarán jamás ni nunca mal por mal, porque saben que está en juego la paz de Dios. Está en juego la paz de Dios. Y eso sí es difícil. Miren, si hay algo que nosotros no debemos de negociar nunca, es la paz de Dios. Nunca. Porque el que no tiene paz está agitado, perturbado, afligido, no sabe hablar, no dice las cosas como debiera de decirlas, no coordina, porque no tiene paz, porque lo que quiere es venganza. A su nombre. Los que no tienen paz son los más propensos a vengarse, a usurpar el lugar de Dios. Vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Dice: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredaseis bendición. Otro texto más. Romanos capítulo 12, versículo 17 y 18. Romanos capítulo 12, versículo 17 al 18. Dice: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible. Es decir, usted tiene que hacer el esfuerzo posible. En cuanto dependa de vosotros, está en paz con todos los hombres. Mateo capítulo 5, versículo 38. Mateo capítulo 5, versículo 38. Oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiere la mejilla derecha, vuélvete también la otra, y al que quiera ponerte en pleito, quitarte la túnica, déjale también la capa, y cualquiera que te obligue a llevar carga 1 milla, ve con él 2. El que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que maldicen, haced bien a los que aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persigan, para que así seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Ahí no hay interpretación que hay que darle vuelta ni nada. Ahí está claro como el agua. No paguéis mal por mal. A su nombre. Ahora, para culminar, naturalmente, todos nosotros tenemos la tendencia de que si te dan, vamos a darle. Tenemos esa tendencia de devolver mal por mal. Es algo que está arraigado porque es la manera desvirtuada, es el pecado en el hombre, desvirtuando la justicia de Dios. Y algo tan sencillo como la lluvia,
que cae a justo e injusto, no, yo no lo voy a perdonar porque me ofendió. Pero todo mandato tiene un anclaje en la promesa. Es decir, si Dios nos dice, no hagas esto, no solamente te está diciendo que usted de una manera rígida, no, yo no voy a pagar mal por mal. No. Dios tiene algo mucho más grandioso detrás del mandato. ¿Sí? Algo mucho más glorioso. El cual nosotros nos tomamos de la promesa y cumplimos el mandato por pura gracia. No porque me lo dijeron, no porque ¿qué más? Te perdono, ¿qué más vamos a hacer? Hay gente que hace así, ¿qué más? Vamos a aguantarte. A su nombre. Están como serios. A su nombre sea la gloria. Hay algo poderoso, el cual Dios nos dice, no pagues mal por mal. Sé bueno con todos. Y está en Mateo capítulo 5, versículo 11 al 12. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Nosotros no pagamos mal por mal, porque hay un galardón grande en los cielos. Ese galardón grande es que usted no va a entrar medio rozando la puerta. Se te va a abrir la puerta del cielo de par en par. Y la gente va a decir, este no pagó mal por mal. Grande es su galardón aquí en el cielo. A su nombre. Y lo mejor aún, que nuestro Señor tampoco pagó mal por mal. Como, mire, hacer esto ahorita es difícil. Dice, no abrió su boca. Él no tuvo culpa. Lo acusaron injustamente. No abrió su boca. Como cordero fue ahí al matadero. El sin mancha. El que no tiene mancha, el que no tiene pecado. El santo de los santos. Señalado por todos. Prefirieron a Barrabás. Pero él no pagó mal por mal. Si nosotros tuviéramos como esa película, señores, que si me lo dejáis a mí. No, él no hizo eso. Y saben, cuando él estaba clavado en la cruz, Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. La venganza no es opción, ni dentro de la iglesia, ni fuera. Muchos de nosotros vamos a ofender, pero estamos llamados a reconciliar, a tener paz, a vivir en armonía. Eso no lo va a dar Dios. Eso lo tenemos que recibir porque ya Él nos los dio. No nos los puede volver a dar. Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. ¿De quién es la paz? No, no es de Dios. Es tuya y mía. Yo
soy el que la tengo que tomar. Santiago capítulo 4 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? Dentro de ustedes mismos. ¿Por qué? Porque no tomamos la paz de Dios. Y en esa mañana Dios te dice, no pagues mal por mal. Sé bueno unos con otros y con todos. A su nombre. Porque te voy a decir algo, Dios juzgará toda obra, todo pensamiento. Hay gente que dice, es que yo no lo puedo ver porque me cae mal. Pues abrázalo. Y decirle, si queréis decirle, se lo decís. Me cae mal, pero quiero tener paz con vos. Y estoy seguro que la gracia y la bondad de Dios se derramará en ese lugar. Vamos a estar sobre nuestros pies.